Bienvenidos a una nueva entrega de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos preparados para repartir felicidad a troche y moche por todas las casas de España con dos recetones de impresión. Vamos a hacer un maravilloso atún con pisto. Ya era hora de que hiciéramos un pisto en Robin Food Atracón a mano armada y además escoltado de atún. Y en la segunda parte del programa haremos nada más y nada menos que un pastel de chocolate hippie. Sí, un pastel de chocolate hippie. David, señoras y señores, es el mejor pastel de chocolate que yo he probado en mi vida. Lo puedo asegurar. Ostras, impresionante. Virgilio decía que la lago a tonta, pero que digan ahora que es el mejor bizcocho de chocolate, al final da muy buenas esperanzas. Es un pastel de chocolate impresionante, entre otras cosas porque en su corazón lleva un ingrediente que luego veréis cuál es. Un ingrediente que no pega nada con el chocolate, pero que funciona. Vamos a arrancar con el atún, vamos a marinar el atún, porque luego lo que haremos será escoltarlo con un buen pisto. Así que lo que hacemos es, en el fondo, de una especie como de tarterita o de fiambrera o algún rollo de estos, añadimos un chorrete de aceite de oliva virgen, rallamos un poquito de naranja, que esto le da su aquel, ¿eh? Estamos acostumbrados a comer el atún a la plancha y bienvenido sea el atún o el bonito. Grandes pescados los podemos comprar congelados y en breve arranca ya la campaña del atún y del bonito. Y es un pescado muy patrio, un pescado muy español que se hace de infinidades de formas. Normalmente en caldereta, normalmente en salsa, a la plancha. Pero si le metemos un chispazo al atún, yo creo que al final conseguimos mucha más felicidad, y es de lo que se trata. La naranja y el atún le dan muy buen punto a la historia. Bueno, además de esa ralladura de naranja que hemos añadido en el fondo del bol y además del aceite de oliva, un poquito de jengibre, vamos a añadir también un poco de garam masala, que le va a dar también un tono muy distinguido, un poco de menta, un poquito de perejil y pimienta. Estos van a ser los elementos que me van a hacer falta para darle una dimensión distinta al atún. Así que lo que hacemos es, una vez que tenemos en el fondo la ralladura de naranja y el aceite de oliva, lo que vamos a hacer es desperdigar unas hojas, unas hojuelas, como diría aquel, de menta, que lo que no voy a hacer es picarlas mucho. Y vais a ver por qué. Al final, si las picamos mucho, luego cuando las saltemos en la sartén se nos carbonizarán. Así que es importante que todas estas hierbas dejen su gusto, pero que luego no vayan a la sartén. Que el atún coja todo el sabor y luego que no se nos carbonice todo en el fuego, que es muy importante. Son detalles, pero importantes, ¿eh? Además del perejil, vamos a añadir también una cucharita de garam masala, que muchos se sorprenderán de lo que es. La hemos utilizado ya muchísimas veces. Lo normal es que utilicéis un buen pimentón, pero la garam masala, que es una de las grandes mezclas hindúes, que normalmente se suelen vender ya en los colmados hechas, es también un invento muy interesante, ¿eh? Le va a dar un tono muy camaflú, como diría mi padre, un tono como muy misterioso a la preparación, y es lo que queremos. Una vez que tenemos esta mezcla, ¿habéis visto qué papilla más maravillosa? Bien resuelta, vamos a añadir un poquito más de aceite. Este pringue, este mejunje, es lo que nos hace falta, ¿eh? Que el atún esté pringoso. Añadimos un poquito más de aceite y en este fondo, con 3 rodajas de jengibre va a ser suficiente, ¿eh? Lo que hacemos es colocar los pedazos de atún, que están prácticamente congelados, ¿eh? Los he sacado del congelador. Y esto, como va a estar más o menos una media hora en la nevera, macerando en todo este jugo, va a terminar de descongelarse y va a ser suficiente para hacer un plato muy distinguido. Estas rodajas de jengibre, bueno, voy a cortar dos más. Al final traiciono mis propias palabras, pero es que huele tan bien el jengibre y le da un gusto tan especial que es interesante esto, la refriega. Este pringue es fabuloso, ¿eh? Si queréis también podéis añadir aquí el jugo de la naranja, pero no es suficiente porque este atún es de irreprochable calidad y no hace falta que añadamos aquí zumo de naranja. Así que me lavo las manos y lo que hago es cubrir esa especie de fiambrera, meterla en la nevera y, bueno, yo os recomiendo que la metéis media hora, pero si la dejáis de un día para otro, muchísimo mejor, ¿eh? En el momento en el que esto esté bien marinado, nos arrancamos con el pisto y seguimos en Robin Food Atracón a mano armada. Robin Food. El atún perfectamente cerrado en la nevera, cogiendo todo ese gustito, y nos vamos a arrancar con la elaboración de un pisto, de una alboronía, también como dicen en Andalucía, o de una sanfaina, como le llaman en catalana, o de una shakshuka, como le dicen en Israel, lenguaje universal, el de las verduras, como diría el poeta. Así que para hacer este pisto me hace falta cebolleta, ajo, pimiento rojo y verde, berenjena, calabacines, un poco de tomate, azúcar, manzanilla y un poquito de hierba aromática. En este caso le vamos a meter romero, salvia y un poco de perejil.
perejil. Así nos vamos a arrancar con el clásico sofrito de toda la vida, porque el sofrito, bueno, es el arranque de cualquier cocina que se precie, y en este caso el del pisto también. Así que añadimos, voy a bajar un poco el fuego, y añadimos aquí en el fondo la cebolleta y el ajo picado. Me acuerdo cuando era muy crío, muy chaval, que le voy a mandar un saludo muy grande a Elena Santonja, porque yo veía los programas de Elena Santonja y me acuerdo que de muy crío apareció por aquel entonces un Pedro Almodóvar desconocido. Estoy hablando hace pues igual de 35 años o así, o igual más. Y recuerdo perfectamente que Pedro Almodóvar hizo el pisto de su madre, el pisto manchego. Un pisto manchego con lomo de cerdo, con pimiento verde y con tomate. Recuerdos de muy crío, ¿eh? Y aquí lo que vamos a hacer, ¿qué cosas, es empezar a saltear en aceite de oliva. Como veis, tengo ya el sofrito arrancado en marcha, y aquí lo que vamos a hacer es, a fuego un poquito elegante, un poquito subido, vamos a empezar a trocear los pimientos y los vamos a saltear así como muy rápidamente. Aquí también hay como muchas corrientes para el pisto, en el corte. Hay gente que le gustan rodajas, a otros nos gusta en dados más grandes, tipo como la ratatouille, que la ratatouille también es una preparación muy parecida al pisto, y yo os aconsejo que lo añadéis en trozos un poquito grandes, Y sobre todo, algo importante es que tampoco cocinemos demasiado el pisto, que no quede demasiado pasado. Si os gusta el pisto muy cocinado, bueno, pues lo hacéis así. Pero yo os aconsejo que no lo cocinéis mucho, que dejéis que las verduras estén un poquito cras. Buen colorido el de las verduras, Vamos a hacer también un ramillete de hierbas aromáticas con una aliz, porque es fundamental meterle carburante. Además de meterle carburante al atún, también meterle un poquito de carburante a la verdura, Así que cogemos una ramita de romero, cogemos una hoja de laurel, un poco de salvia, que la salvia también es muy ardiente para añadir a las verduras, En una salsa de guisado, cuando hacéis una chuleta de cerdo en la sartén, deslizar unas hojitas de salvia en el fondo es un super negocio, Cogemos también un poco de perejil, y fijaros, lo que hacemos es una especie como de ramillete, que lo atamos de aquella manera. Y el pisto, hay gente que le gusta más seco, hay gente que le gusta como más caldoso, más como, no te voy a decir una sopa, pero como más chof. Hay gente que lo escolta con un huevo frito, no sé, gente que lo escolta con un filete, con pescado. Este ramillete lo añadimos a las verduras. Y conforme vamos salteando las verduras, habéis visto que es un titá, lo que hacemos es ir añadiéndolo aquí al fondo. ¿Qué hacemos en esa sartén? Seguir con los calabacines. Estas hierbas también al fondo de la cazuela, Nada de desperdiciar las hierbas aromáticas. Añadimos aquí en el fondo un poco más de aceite y hacemos lo mismo con las berenjenas, que son súper sabrosas las berenjenas también, Y en el pisto juegan un papel bastante importante, Yo les suelo dejar la piel. Me gusta la piel de la berenjena. Me parece un elemento interesante en la berenjena. Y lo mismo, lo que hacemos es cortarla en pedazos un poco hermosos. Golpe de sartén. Este golpe de sartén al final lo que hace es darle ese color como más rustido, como más tostado a la verdura. Y después de hacer muchos pistos, porque llevo muchos años haciendo pistos, este es el pisto que a mí me gusta. Es fundamental primero arrancar con ese sofrito de cebolla, que la cebolla se nos poche bien. Y luego voy añadiendo las verduras conforme las voy troceando. Arranco por los pimientos, que normalmente suelen ser un poquito más tiesos. Continúo con la berenjena, que suele ser un poquito más tierna. Y termino con el calabacín, porque el calabacín, pues yo creo que es la verdura más tierna de todas. Y sobre todo, como os he dicho antes, como no me interesa hacerle una sobrecocción al pisto, le doy ese golpe de calor, porque luego se me va a guisar aquí prácticamente en 20-25 minutos. No le voy a dar mucho más tiempo, Vamos rehogando esto bien, que vaya cogiendo bien de alegría. Tener mucho cuidado con el añadido de grasa, Habéis visto que he añadido un poquito de aceite, pero tenemos que tener cautela, porque las berenjenas o las verduras son muy cucas, les gusta engordar, chupan bastante grasa, y es importante no cebar las verduras con grasa, porque si no, luego al final nuestro pisto nadará en grasa, y es un negocio que no nos interesa nada. Así que ya hemos añadido ya la suficiente cantidad de aceite para esta berenjena, y no pecar de añadir más, Vamos a añadir un poco de sal. Y lo mismo, vamos añadiendo conforme tenemos las verduras salteadas al sofrito, que es una especie como de nave nodriza. Lo que ocurre en esa sartén es la nave nodriza de la película. Y vamos añadiendo como naves espaciales que van llegando poco a poco a la casa madre. Vaya comparación acabo de hacer.
como más de chocholo, ¿no? Pero estoy encantado, sobre todo sabiendo que estoy haciendo un pisto, que le estamos dando rienda suelta a la verdura y sobre todo que estamos utilizando verdura fresca en la cocina, que es algo que me gusta mucho. Incluso os digo más, hay muchas preparaciones de pisto que vienen ya congeladas que están súper sabrosas, ¿eh? Yo os invito a que las utilicéis, pero hay que hacer un negocio. El negocio es que la mitad del pisto sea natural, sea fresco, que utilicemos, por ejemplo, la cebolleta, el ajo y el tomate natural, que añadamos por lo menos uno de los elementos naturales, pues por ejemplo la berenjena o por ejemplo el pimiento, y que completemos con esas bolsas que compramos en el supermercado. Esos negocios son los buenos, ¿eh? Importante siempre meter producto natural en la cesta de la compra. Ratatouille, os he dicho antes, la shakshuka israelí, la sanfaina, el tumbet también de las islas, que es una especie de pisto muy parecido a este. Y es un lenguaje universal. Vayas donde vayas, siempre hay verduras rehogadas. Todas las culturas tienen presente la verdura encima de la mesa. Es igual que vayas a Estados Unidos, que vayas a África, que vayas a Asia, que en Asia son súper amantes de la verdura encima de la mesa. No pueden vivir sin verdura encima de la mesa. ¿Veis? En el momento en el que esto se ha salteado, lo que hacemos es integrarlo todo a la cazuela grande. Y en este fondo, y fijaros qué fondo más apetitoso, lo que vamos a hacer es añadir un chorrete de manzanilla, que es un toque también interesante para el pisto, un chorrete de manzanilla, y aquí lo que vamos a hacer es rallar unos tomates. Me encanta la chorrotada. Y el rallador también interesante lo de utilizar el rallador, ¿eh? Podéis utilizar si queréis salsa de tomate. O más fácil, cogéis los tomates que tengáis en el frutero que estén sobremadurados y tranquilamente lo que podéis hacer es con piel y todo, después de haber quitado el pedúnculo, importante, y después de haberlos lavado, es triturarlos para hacer una especie como de puré de tomate. Y ese puré de tomate lo añadís al fondo de la cazuela. ¿Habéis visto? Esto es un gesto muy de toda la vida, lo de utilizar el rallador. Un tercer tomate. En el desayuno también, qué rico está el tomate roto así, ¿verdad? Cuando te tostas el mollete a la mañana, es un momento muy emocionante. Tostarte el mollete de la mañana, untarlo de un poquito de ajo, un poquito de aceite de oliva y restregarle un tomate, así un tomate de esos de colgar, tomate de penjar, de esos que dicen los catalanes. Partirlo en dos y esta pulpa deliciosa con un poquito de sal aceite en el desayuno es una auténtica bendición, ¿eh? En ese fondo lo que hacemos es añadir un poquito de azúcar, no mucha, pero un poquito de azúcar le viene bien. En sustitución de azúcar también podéis utilizar, si queréis, un poco de miel. Y lo que os he dicho, vamos a dejar que esto esté guisándose durante unos 20-25 minutos, cubierto, y en 20-25 minutos nos vemos. Robin Food. Buen negocio una cocina cuando hay trapos colganderos en la puerta del horno. Yo voy a casa de un amigo o una amiga y veo esto y me doy cuenta que cocinan. El típico gesto de abuela de trapo húmedo se seca rápidamente en la boca del horno y eso también significa que el horno se enciende. Cuando un horno funciona, cuando los trapos se manchan, significa que en una casa hay felicidad. La mejor inversión a largo plazo en una casa es cocinar, disfrutar, ir al mercado, este tipo de cosas. Tengo, por un lado, el bonito marinado, que fijaros que lleva ya un buen rato. Esto lo podéis tener días en la nevera, ¿eh? Porque al final coge mucho gusto y da la sensación como de que el atún ha chupado el aceite y la grasa que hemos añadido en el fondo. Y luego lo importante es que tenemos nuestra alboronía o nuestro pisto. Super pureza, ¿habéis visto? Más o menos 25, 30, 35 minutos en el fuego. Si lo queréis menos hecho, lo tenéis ese tiempo. Y si queréis pasarlo, lo que hacéis es darle más temperatura y tenerlo más rato en el fuego, sin ningún problema. Un toque bueno para un pisto o una alboronía es añadir un chorrete de vinagre al fondo, ¿eh? Así que añadimos un chorrete de vinagre. También podríamos añadir unos cominos, si queréis. Podríamos añadir también una anchoa en salazón. Coger una anchoa en salazón rota y añadir aquí una anchoa en salazón tampoco sería mal negocio. Muchas ideas para comer verdura. Y además, aquí lo que hacemos es añadir un chorrete de aceite de oliva porque lo que vamos a hacer es rematar ya nuestra preparación. Añadimos un chorrete de aceite, tampoco mucho, teniendo en cuenta que nuestro atún está empapado de grasa, ¿eh? Y en este fondo, que es un fondo muy misterioso, lo que hacemos es, ¿veis?, apartar las hierbas aromáticas y únicamente añadir el atún con todo el gusto de la garam masala y con la cáscara de naranja.
Tampoco pasa nada si picáis las hierbas y todas estas cosas y añadís aquí el atún con las hierbas, pero queda, no sé, mucho más vistoso si únicamente dejan su gusto y no se requeman en el fondo, porque estas hierbas si acaban ahí, irremediablemente acaban quemadas. Así que ya en el punto que cada uno quiera, que para mí es muy poco hecho, lo que hacemos es colocar en el fondo un buen golpe de pisto, súper sabroso. Voy a apagar ya el fuego porque con esta temperatura para mí es suficiente, ¿eh? Vamos a dar la vuelta al atún. Fijaros qué pinta tiene, ¿eh? El olor que echa la garam masala es indescriptible. La mezcla de garam masala lleva jengibre seco, lleva ajo en polvo, lleva clavos, lleva comino, lleva cúrcuma, lleva infinidad de especias. Y cuando se calientan en el fondo de la sartén, el olor que sale, joder, es un olor súper alucinante. Es súper emocionante cocinar estas cosas. Colocamos los pedazos de atún. ¿Habéis visto aquí cómo se intuye que en el centro está un poco sonrosado? Si lo queréis pasar, lo pasáis, no hay ningún problema, ¿eh? Comerlo al punto de cada uno. Y ya, por último, vamos a colocarle un penacho de hierba aromática, que para eso estamos constantemente hablando de las hierbas. Cogemos un poco de salvia. Cogemos un poco de romero. Cogemos una hojica de laurel. Y esto es como cuando el hombre llegó a la luna, que clavó aquella bandera. Vamos a añadir un chorrete de aceite de oliva virgen y un poquito de pimienta. Seguimos en Robin Food Atacón a mano armada, ¿eh? Con un pastel de chocolate hippie. ¿Quién te mima? Pedazo de concurso que hemos puesto en marcha ya hace unos días. Y aquí tenéis una dirección para que entréis en internet y veáis cuáles son las bases del concurso. Aquí abajo entráis en la URL esta y